Los estudiantes del Wilson Hall estudian para exámenes que presentaron hace 50 años. Los veo a través de los altos ventanales góticos, cuando hago mis rondas, inclinados sobre cuadernos en aulas vacías, garabateando frenéticamente con lápices desgastados hasta el extremo, con rostros pálidos como la luz de la luna y el doble de fríos. La primera vez que los vi, asumí que se trataba simplemente de la temporada de estudio nocturno. Chicos desvelados en edificios que deberían estar bien cerrados. Pero luego noté que nunca se movían, nunca levantaban la vista, ni siquiera parecían respirar. Cuando apunto mi linterna hacia el cristal, no reaccionan. Cuando abro la puerta y entro, los pupitres están vacíos, pero aún cálidos, y las pizarras cubiertas de ecuaciones que duelen al mirarlas. Fórmulas que se retuercen y ondulan como si estuvieran vivas. Demostraciones matemáticas que deletrean los nombres de estudiantes que murieron en incendios en los dormitorios. Teorías académicas que explican por qué ciertos conocimientos son demasiado peligrosos para ser aprendidos. Me llamo Danny Kowalski y hace 3 meses vivía en un estudio en Toledo, sobreviviendo a base de ramen y cualquier trabajo eventual que pudiera conseguir en los muelles. Mi abuelo solía contar historias sobre la conexión de nuestra familia con esta zona de Ohio. Hablaba de cómo su tatarabuela era Shawnee y de cómo ciertos lugares contenían poderes que no debían ser perturbados. Pensé que eran solo supersticiones del viejo mundo, hasta que perdí mi trabajo y me vi lo suficientemente desesperado como para aceptar lo que fuera. La publicación en Indeed era simple: Guardia de Seguridad Nocturno, Universidad de Ohio. Debe sentirse cómodo trabajando solo. Atención al detalle esencial. 18 por hora. Lo que no mencionaba era que Athens se encuentra en el corazón de las colinas de Hawking, donde los Shawnee creían que el velo entre los mundos se volvía más delgado. Tampoco explicaba por qué necesitaban a alguien capaz de seguir instrucciones muy específicas sin hacer preguntas. Conduje por la Ruta 33 una gris mañana de octubre, con mi Honda cargado con todo lo que poseía. Athens se veía como cualquier otra ciudad universitaria. Edificios de ladrillo escalando las laderas, cafeterías y pizzerías alineadas en Court Street, estudiantes deambulando entre clases con mochilas y expresiones agotadas. El campus se extendía por el valle como una postal. Todo ladrillo rojo y columnas blancas con arces dejando caer hojas que crujían bajo los pies. El proceso de contratación tomó exactamente 15 minutos. Patricia Hendricks, la gerente de instalaciones, se sentó frente a mí en una oficina sin ventanas en Cutler Hall. Tenía el aspecto de alguien que ha visto cosas que no puede comentar en público. El puesto requiere trabajar de medianoche a las 8 de la mañana, dijo, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Vas a patrullar 14 edificios. Hay protocolos que debes seguir exactamente como están escritos, sin excepciones, sin variaciones, sin interpretaciones creativas. Necesitaba el dinero, necesitaba un lugar para comenzar de nuevo. Cuando mencionó que el trabajo incluía un pequeño apartamento en East State Street, a distancia caminable del campus, firmé los papeles sin leerlos. Ese fue mi primer error. El segundo fue pensar que el trabajo sería sencillo. Solo caminar por edificios vacíos, revisar puertas, tal vez lidiar con algún estudiante borracho de vez en cuando. Supuse que lo peor que encontraría serían chicos colándose en la biblioteca fuera de horario o parejas buscando privacidad en las salas de conferencias. No tenía idea de que la Universidad de Ohio está construida sobre un terreno donde las cosas se niegan a permanecer enterradas, donde el pasado se filtra como tinta sobre papel mojado, donde algunas tradiciones son más antiguas y más hambrientas que cualquier cosa que pueda explicar un libro de texto. Mi primera noche comenzó a las 11:45 p.m. en la oficina de seguridad bajo la biblioteca Alden. El sótano olía a café viejo y tóner de fotocopiadora. Los tubos fluorescentes parpadeaban de manera intermitente sobre mi cabeza. Un hombre llamado Earl Hutchinson me esperaba allí. Tenía un rostro curtido por los años, rondando los 60. El tipo de persona que había trabajado en seguridad del campus desde antes de que existieran las computadoras. ¿Ya leíste los protocolos?,
Preguntó, señalando la carpeta que Patricia me había entregado. Solo lo básico, admití. Horarios de los edificios, procedimientos con las tarjetas de acceso. No, interrumpió Earl con el rostro ensombrecido. Los protocolos reales, página 12. Pasé las hojas hasta encontrar una hoja plastificada titulada Pautas Operativas Especiales Turno Nocturno. 8 puntos numerados en negritas rojas. 1. Wilson Hall. Solo entra por la entrada oeste. Si ves luces encendidas en la habitación 237, no investigues. Registra el evento en el libro de control y continúa tu ronda. 2. Sótano de Crawford Hall. La puerta del cuarto de almacenamiento puede estar abierta al llegar. Ciérrala de inmediato. No mires dentro, sin importar los sonidos que escuches. 3. Si te encuentras con estudiantes después de las 2 a.m., pídeles que reciten su número de identificación estudiantil al revés. Acompaña la salida a cualquiera que no pueda hacerlo. 4. Morton Hall, tercer piso. El piano en la habitación 311 puede tocar solo. Déjalo terminar la canción antes de entrar. Nunca interrumpas la música. 5. Bromley Hall. Evita la escalera norte entre las 3 y 4 a.m. Usa solo el ascensor o la escalera sur. 6. Si alguien dice ser el profesor Blackwood y solicita acceso a Bentley Hall fuera del horario, deniega la entrada. El profesor Blackwood murió en 1987. 7. Lincoln Hall. Cuenta las puertas en cada piso. Deben ser exactamente 12 por nivel. Si cuentas 13, sal del edificio de inmediato y llama por radio para pedir refuerzos. 8. Auditorio conmemorativo Templeton Blackburn para exalumnos. Las cortinas del escenario deben permanecer cerradas durante las rondas nocturnas. Abrirlas viola los términos del empleo. Me quedé mirando la lista, esperando que Earl se riera y me dijera que todo era parte de una broma de iniciación. En cambio, sacó un termo de su chaqueta y desenroscó la tapa. ¿Preguntas?, dijo. ¿Qué tipo de preguntas debería tener sobre esto? Levanté la hoja. La mitad de esto parece sacado de cuentos de fantasmas. Earl sirvió café humeante en la tapa del termo. ¿Has oído hablar del Asilo de Atenas? ¿El viejo hospital psiquiátrico? Sí. Todo el mundo conoce ese lugar. Cerró en 1993. Exacto, los pacientes fueron trasladados por todo el estado, pero algunos llevaban tanto tiempo aquí que Atenas era todo lo que conocían. La vivienda en el campus era barata en aquella época. Muchos de esos expacientes terminaron alquilando apartamentos cerca de la universidad. Earl dio un sorbo a su café mientras estudiaba mi rostro. El punto es que esta ciudad tiene capas. La Universidad de Ohio está aquí desde 1884. Son 2 siglos de estudiantes, profesores, personal, 2 siglos de accidentes, suicidios, sobredosis, desapariciones. ¿Y crees que toda esa energía desaparece cuando la gente muere? Lo que te digo es que sigas los protocolos, dijo Earl, levantándose y reuniendo sus cosas. La radio está en el canal 7. Seguridad del campus la monitorea, pero no responderán a violaciones de protocolo a menos que haya peligro inmediato. Tu trabajo es prevenir, no investigar. Me entregó un gran llavero y una linterna robusta, lo suficientemente pesada como para usarla como arma. Empieza por los edificios académicos, Wilson, Crawford, Morton. Luego pasa a las residencias. Completa tus rondas antes de las 6 a.m. Luego registra todo en el libro de control antes de que termine tu turno. ¿Y si pasa algo? Si veo algo, sigue los protocolos, repitió Earl. Punto. Sin excepciones, sin pensar de más, sin hacerte el héroe. Haz exactamente lo que dice esa hoja y estarás bien. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una cosa más. Tu predecesor, un chico llamado Trevor Walsh, creyó que era más listo que los protocolos. Pensaba que podía resolver misterios, ayudar a los espíritus a encontrar la paz, todas esas tonterías de Hollywood. ¿Qué le pasó? La sonrisa de Earl no transmitía calidez. Trevor está en el sótano de Crawford Hall, en la sala de almacenamiento detrás de la puerta por la que se supone que no debes mirar. Lleva allí desde agosto. La puerta del sótano se cerró de golpe, dejándome solo con los protocolos y con una creciente certeza de que $18 la hora no eran ni de lejos suficientes para todo lo que este trabajo realmente implicaba.
Me coloqué la radio en el cinturón, guardé el llavero en el bolsillo y me dirigí hacia las escaleras. Afuera, el aire de octubre atravesaba mi chaqueta mientras cruzaba el patio del campus. Las farolas creaban charcos de luz amarilla sobre los caminos de ladrillo. Y en algún lugar a lo lejos, una campana de iglesia marcaba la medianoche. Wilson Hall se alzaba delante de mí con sus ventanas góticas oscuras, salvo por una. La habitación 237 brillaba con una luz tenue y constante, como si alguien hubiera dejado encendida una lámpara de escritorio. Consulté los protocolos una vez más. No investigar. Pero mientras me acercaba a la entrada oeste buscando la llave correcta, juraría que oí lápices rascando papel, docenas de ellos trabajando al unísono con precisión perfecta. La entrada oeste de Wilson Hall se abrió con facilidad, pero el silencio en su interior era tan denso que parecía sólido. Esperaba escuchar algo: los sistemas de calefacción, el zumbido eléctrico, los sonidos normales de un edificio grande preparándose para la noche. En cambio, Wilson Hall parecía contener la respiración. El haz de mi linterna barría vitrinas de trofeos y tablones de anuncios cubiertos con décadas de avisos. Reuniones de profesores de 1987. Horarios de grupos de estudio de 1994, programas de ceremonias de graduación de años en los que algunos de los estudiantes que cruzaban ese escenario ya estaban muertos. Las fechas se mezclaban mientras me adentraba más en el edificio. La habitación 237 resplandecía como un faro al final del pasillo del segundo piso. Podía ver sombras moviéndose detrás del vidrio esmerilado, estudiantes inclinados sobre sus escritorios, lápices escribiendo ecuaciones que probablemente no se enseñaban desde hacía 50 años. La luz se filtraba por debajo de la puerta en un rectángulo perfecto, cálido y acogedor. Mi mano alcanzó el picaporte antes de que lograra detenerme. Protocolo número 1. No investigar. En su lugar, saqué el libro de registro y escribí 12:20 AM, Wilson Hall, habitación 237 activa. No se realizó investigación. Mi letra temblaba más de lo que pretendía. Al tapar el bolígrafo, el sonido de los lápices se detuvo. Cada uno de ellos se levantó del papel exactamente al mismo tiempo. El camino hacia Crawford Hall me llevó más allá del antiguo jardín del campus, donde una estatua de bronce de algún benefactor olvidado estaba rodeada de bancos que nadie usaba después del anochecer. El edificio de psicología se alzaba en el límite del campus como un sapo de concreto, su arquitectura brutalista en marcado contraste con el estilo colonial de ladrillo rojo de los edificios más antiguos. Encontré la entrada al sótano a través de una puerta de servicio que requería 2 llaves diferentes. La escalera olía a desinfectante y a algo más, algo orgánico y dulce, como flores que han pasado demasiado tiempo en agua. Cada paso hacia abajo hacía que el olor se volviera más fuerte. La puerta de la sala de almacenamiento estaba entreabierta como una boca. Podía oír a Trevor Walsh dentro, su voz amortiguada pero reconocible por la breve entrevista telefónica que tuvimos cuando solicité el trabajo. Me había llamado para advertirme sobre el puesto. Me dijo que buscara trabajo en cualquier otro lugar. Pensé que solo estaba resentido por haber sido despedido. «Danny». La voz de Trevor resonó desde la sala de almacenamiento. «Jesús. Por fin. No sé cuánto tiempo llevo aquí. La puerta se cerró detrás de mí y mi radio se apagó. Y el protocolo número 2 era claro: cerrar la puerta de inmediato, no mirar dentro. Pero Trevor sonaba aterrorizado, desesperado. ¿Y si realmente estaba atrapado? ¿Y si Earl había mentido sobre lo que le pasó? Por favor, hombre, solo ayúdame a encontrar el interruptor de la luz. No puedo ver nada aquí, y creo que hay algo más. Tomé el picaporte de la puerta y la cerré de un tirón, girando el pestillo con más fuerza de la necesaria. La voz de Trevor se cortó a mitad de una frase, pero otro sonido comenzó a escucharse. Un ruido húmedo y deslizante como carne cruda arrastrándose sobre concreto. Esta vez, la entrada en el libro de registro se sintió más pesada. Crawford Hall, 12:55 AM. Sótano asegurado conforme al protocolo número 2. Voz del guardia anterior confirmada, pero sin interacción. Morton Hall se alzaba al otro lado del patio. Sus ventanas estaban oscuras, excepto en el tercer piso,
donde una luz pálida se filtraba entre las persianas venecianas. Mientras me acercaba, la música de piano flotaba en el aire nocturno, una pieza clásica y melancólica, tocada con la precisión técnica que solo proviene de años de práctica o de una memoria muscular que sobrevive a la muerte. La puerta principal del edificio requería mi llave maestra. El vestíbulo me recibió con vitrinas llenas de programas de conciertos y fotografías del personal docente que databan de la década de 1960. La música se hacía más fuerte a medida que subía las escaleras, resonando por los pasillos como agua corriendo por tuberías. La puerta del aula 311 estaba entreabierta, dejando escapar una luz dorada al pasillo. Me acerqué despacio, siguiendo el protocolo número 4, dejar que la música termine. Nunca interrumpir. En el interior, un piano de cola enorme dominaba la sala. Sus teclas se movían solas, guiadas por manos invisibles que sabían exactamente qué notas tocar. El atril estaba cubierto de partituras, páginas y páginas de composiciones escritas a mano. La tinta ya desvanecida hasta un tono marrón por la antigüedad. La pieza era inquietantemente hermosa, pero había algo en ella que no encajaba. Cada nota sonaba clara y precisa, pero la melodía parecía una conversación con alguien ausente, respuestas a preguntas que nadie había hecho. Reconocí el estilo por los antiguos discos de mi abuelo, cantos fúnebres de nativos americanos adaptados para instrumentos europeos. Cuando las últimas notas se desvanecieron, la partitura se deshizo en polvo, dejando el banco del piano vacío y la sala en completo silencio. Registré el incidente y continué mi ronda, pero la música me siguió fuera de Morton Hall, repitiéndose en mi cabeza mientras caminaba hacia los edificios residenciales. Brimley Hall albergaba principalmente a estudiantes de cursos superiores, y mientras me acercaba a la entrada principal, podía ver a los estudiantes moviéndose tras las ventanas iluminadas de los pisos superiores. Algo aparentemente normal, salvo por el hecho de que ya casi eran las 2 a.m., y ninguno de ellos parecía estar haciendo nada. Solo estaban de pie en sus habitaciones, inmóviles, mirando hacia las ventanas como si esperaran algo. El vestíbulo estaba cálido en comparación con el frío de octubre en el exterior, y el ascensor funcionaba a pesar del aviso de mantenimiento pegado en sus puertas. Presioné el botón para el cuarto piso con la intención de revisar de arriba hacia abajo, pero el ascensor se detuvo en el tercero. Las puertas se abrieron y revelaron a una estudiante de pie en el pasillo. Tendría unos 20 años, llevaba una sudadera de la OSU y unos jeans que parecían normales hasta que noté que estaban empapados. El agua goteaba de su ropa al suelo alfombrado, dejando manchas oscuras que desaparecían tan pronto como se formaban. «Disculpa», dijo, dando un paso hacia el ascensor. «¿Podrías ayudarme a encontrar mi habitación? Parece que estoy perdida». Protocolo número 3. A los estudiantes después de las 2 a.m. se les debe pedir que reciten su número de identificación al revés. «¿Cuál es tu número de estudiante?», pregunté. Titubeó, mientras el agua seguía goteando de su cabello al suelo del ascensor. ¿Puedes decir eso al revés? Su sonrisa vaciló y por un momento su rostro pareció ondularse como el agua perturbada por el viento. ¿Por qué tendría que hacer eso? Procedimiento de seguridad del campus. Me miró durante varios segundos y noté que sus ojos eran completamente negros. No solo las pupilas, sino toda la superficie visible, como mirar dentro de aguas profundas en plena noche. 293-38, dijo finalmente. Incorrecto. La secuencia correcta invertida debería haber sido 293-37-48. Había invertido algunos dígitos, pero no todos. «Necesito que regreses a tu residencia», le dije, manteniendo el dedo cerca del botón de emergencia del ascensor. «Por supuesto», respondió. Su sonrisa regresó, pero ahora pude ver que sus dientes estaban manchados de verde, como si algas hubieran crecido sobre ellos. «Disculpa por molestarte», dijo mientras retrocedía al pasillo. Y justo cuando las puertas del ascensor se cerraban, la oí reír. Un sonido como agua corriendo por tuberías rotas. El cuarto piso estaba vacío, pero la escalera norte me llamaba como un canto de sirena. El protocolo número 5 advertía no usarla entre las 3 y las 4 de la mañana,
pero apenas eran las 2:30 y podía oír algo moviéndose en ella. Eran pasos, pero no seguían un ritmo humano. Subían desde algún punto más abajo del sótano. Decidí usar las escaleras del sur. Sin embargo, mientras descendía, podía escuchar cómo la otra escalera resonaba con movimiento. Algo estaba subiendo hacia los pisos superiores, dando pasos que sonaban húmedos y pesados, como pies descalzos sobre pavimento empapado por la lluvia. Cuando salí del edificio Bramley Hall, eran las 2:45 a.m., y mis manos temblaban por algo más que el frío. Ahora los protocolos tenían sentido. No eran reglas arbitrarias, sino instrucciones de supervivencia, límites que mantenían separados a los vivos de lo que fuera que también habitara ese campus. Después de la medianoche, aún me quedaban 5 edificios por revisar antes del amanecer, y ya comenzaba a comprender por qué Trevor Walsh había intentado advertirme sobre este trabajo. Hay conocimientos demasiado peligrosos de adquirir y sueldos demasiado altos para lo que te pedían que ignoraras. Lincoln Hall se alzaba sobre el campus como un monumento a la tradición académica. Su fachada de piedra caliza estaba tallada con los nombres de distinguidos exalumnos que probablemente nunca imaginaron que el edificio que llevaba su legado albergaría cosas que contaban los umbrales en la oscuridad. Los departamentos de matemáticas y ciencias de la computación ocupaban la mayor parte de la estructura. Al acercarme a la entrada principal, pude ver el resplandor de las pantallas de computadoras a través de varias ventanas. Estudiantes o profesores trabajando hasta tarde, o algo más. El vestíbulo se sentía diferente a los otros edificios que había visitado. Mientras que Wilson Hall resultaba asfixiante y Morton Hall tenía un aire melancólico, Lincoln Hall vibraba con una energía eléctrica que me hacía doler los dientes. El aire sabía a metal, como si estuviera lamiendo baterías, y cada superficie parecía vibrar a una frecuencia apenas por debajo del umbral de audición humana. El protocolo número 7 era específico sobre contar los umbrales, exactamente 12 por piso. Si contaba 13, debía salir de inmediato y pedir refuerzos por radio. Comencé por el primer piso, caminando lentamente por el pasillo principal. Puertas de oficinas, entradas de aulas, salidas de emergencia, armarios de suministros. Conté cada una con cuidado, marcándolas con los dedos. Profesor Williams. Horario de atención pegado en una puerta que había sido pintada tantas veces que los números parecían en relieve, como braille. Aula 105, Laboratorio de Computación. Aula 107, Matemáticas Avanzadas. 12 puertas exactamente. El segundo piso siguió el mismo patrón, oficinas de profesores mezcladas con aulas. Todo normal y en orden. Pero al subir al tercer piso, la sensación eléctrica se intensificó hasta que mi visión comenzó a desdibujarse en los bordes. El pasillo del tercer piso se extendía frente a mí, flanqueado por puertas que parecían moverse ligeramente cuando no las miraba directamente. Comencé a contar. Aula 301, oficina del profesor Chen. Aula 303, laboratorio de terminales. Aula 305. A mitad del pasillo me detuve. Entre el aula 307 y el aula 309 había otra puerta. No tenía número, ni placa con nombre, ni horarios de oficina. Solo una puerta de madera maciza con una manija de bronce que parecía más antigua que el resto del edificio. Eso hacía 13. Me giré para marcharme de inmediato, siguiendo el protocolo número 7, pero la puerta sin número se abrió justo cuando pasaba. Dentro vislumbré algo que hizo que mi cerebro luchara por procesarlo. Era una sala que se extendía mucho más allá de lo que la arquitectura del edificio debería permitir, llena de hileras de computadoras antiguas que zumbaban y chasqueaban como insectos. Estudiantes estaban sentados frente a los terminales, escribiendo en teclados que no estaban conectados a nada. Sus rostros estaban iluminados por pantallas que mostraban líneas de código que resultaban dolorosas de leer. Corrí hacia la escalera, con mis pasos resonando como disparos en el aire cargado de electricidad. Al descender, escuché cómo la puerta se cerraba tras de mí con un sonido similar al de una enorme cerradura activándose. Mi radio crepitó al encenderse justo cuando llegué al primer piso. «Seguridad, aquí la policía del campus», dijo una voz.
Estamos recibiendo reportes de intentos de acceso no autorizado en Bentley Hall. ¿Puede responder? Bentley Hall albergaba el departamento de geología, a 15 minutos caminando por el campus, pasando el centro recreativo estudiantil y las residencias para estudiantes casados. Mientras corría bajo el aire frío de octubre, mi radio seguía emitiendo estática, que por momentos sonaba casi como voces. Encontré a un hombre esperando frente a la entrada principal de Bentley Hall. Tendría unos 50 y tantos años, barba gris y vestía una chaqueta de tweed arrugada que parecía haber estado de moda en los años 80. Caminaba de un lado a otro frente a las puertas cerradas, mirando su reloj una y otra vez. «Disculpe, señor», le dije al acercarme. «El edificio está cerrado por la noche». Se giró, sonriendo con alivio. «Ah, excelente. Soy el profesor Blackwood. Necesito acceder a mi oficina. Olvidé unos materiales de investigación para la clase de mañana». El protocolo número 6 era muy claro. El profesor Blackwood murió en 1987. Quienquiera que fuera este hombre no debía existir. Lo siento, pero no puedo autorizar el acceso fuera de horario sin la debida autorización, dije, manteniendo la distancia. Su sonrisa vaciló. He enseñado aquí durante 30 años, joven. Seguramente puede hacer una excepción para un miembro de la facultad. ¿De qué departamento? Geología, por supuesto. Oficina 204. Estudio formaciones cristalinas en capas de roca sedimentaria, respondió señalando el edificio con un entusiasmo que parecía auténtico. Mi investigación sobre depósitos minerales en los Apalaches es bastante innovadora. Todo lo que decía sonaba preciso, conocedor. Si no hubiera leído el protocolo número 6, podría haberle abierto el edificio. Necesito verificar su identidad con la policía del campus, dije, alcanzando la radio. En el momento en que toqué la radio, la apariencia del profesor Blackwood comenzó a cambiar. Su rostro se estiró como masa, sus rasgos deslizándose fuera de lugar antes de volver a encajar. Su chaqueta de tweed parpadeaba entre diferentes patrones. A veces marrón sólido, a veces un cuadro escocés difícil de mirar. En ocasiones, parecía mostrar imágenes en movimiento de estratos geológicos. «Eso no será necesario», dijo, y su voz provenía de algún lugar detrás de mí, aunque seguía parado justo frente a mí. «Solo necesito unos minutos en mi oficina». «El profesor Blackwood murió en 1987», repetí. Él rió, un sonido como piedras crujiendo al chocar entre sí. «La muerte no es más que otro estado de la materia, señor Kowalski. Simplemente me he cristalizado en una forma más estable. El aire a su alrededor comenzó a temblar como olas de calor y pude oler azufre y ozono. Cuando dio un paso hacia adelante, sus pies dejaron marcas de quemaduras en el concreto. «Acceso denegado», dije con firmeza, retrocediendo hacia mi ruta de patrullaje. «¿Acceso denegado?» Su rostro se torció de rabia, sus facciones derritiéndose y reformándose como cera caliente. «¿Tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando? ¿Cuántos años he pasado fuera de este edificio viendo cómo mentes inferiores enseñan mis clases, publican artículos basados en mis investigaciones?» Seguí caminando hacia atrás sin darle la espalda. «Descanse en paz, profesor. Su tiempo aquí ha terminado». Entonces gritó, un alarido que hizo estallar simultáneamente todas las ventanas del Bentley Hall. El vidrio cayó como lágrimas congeladas y cuando el eco se desvaneció, ya no estaba. Solo quedaron las marcas chamuscadas, humeando suavemente en el aire frío de la noche. El auditorio conmemorativo Templeton Blackburn para antiguos alumnos dominaba el distrito cultural del campus. Su fachada Art Deco se elevaba como una pirámide escalonada contra el cielo sin estrellas. Construido en la década de 1960 para honrar a los exalumnos caídos en la Segunda Guerra Mundial, el edificio siempre había parecido más un mausoleo que un espacio para espectáculos. El protocolo número 8 era simple: mantener cerradas las cortinas del escenario. Abrirlas violaba los términos de empleo. Había planeado hacer un recorrido rápido, revisar las salidas y la iluminación de emergencia y continuar hacia las residencias estudiantiles restantes. Pero cuando desbloqueé la entrada principal del auditorio, pude oír voces provenientes del interior. Docenas, tal vez cientos, todas hablando al unísono.
El vestíbulo estaba oscuro, salvo por la iluminación de emergencia, bombillas rojas que teñían todo con el color de la sangre seca. Más allá de las puertas cerradas del auditorio, la luz se colaba por los bordes como el amanecer a través de cortinas pesadas. Empujé las puertas y me encontré al fondo del auditorio. Cada asiento estaba ocupado por figuras con uniformes militares de distintas épocas: Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Irak, Afganistán. Estaban en posición de firmes, todos mirando hacia el escenario, todos repitiendo las mismas palabras con perfecta sincronización. Los que morimos, recordamos. Los que morimos, recordamos. Los que morimos, recordamos. Las cortinas del escenario estaban cerradas, tal como indicaba el protocolo número 8, pero algo enorme se movía detrás de ellas. Sombras se deslizaban por la pesada tela, sugiriendo formas mucho más grandes de lo que el escenario debía permitir. Comencé a retroceder hacia la salida, pero una de las figuras en la primera fila giró la cabeza para mirarme. La mitad de su rostro faltaba, destrozado por una esquirla que lo había matado décadas atrás en una jungla al otro lado del mundo. Cuando sonrió, pude ver directamente su cráneo. «Todavía no deberías estar aquí», dijo, su voz uniéndose al coro sin romper el ritmo. «Tu guerra aún no ha comenzado». Más figuras se giraron. Un infante de marina de Vietnam con el pecho hundido. Un piloto de la Segunda Guerra Mundial cuyo uniforme aún humeaba por el fuego de cabina que lo consumió. Un soldado de Irak con el brazo izquierdo terminado en un muñón envuelto en vendas ensangrentadas. Los que morimos, recordamos. Seguían cantando. Los que morimos, recordamos. Las cortinas comenzaron a abrirse apenas un poco, revelando una franja de lo que se ocultaba detrás. Vislumbré un paisaje que no debería existir. Colinas onduladas cubiertas de cruces que se extendían hasta el horizonte. Un cementerio para cada guerra que se había librado, cada batalla que se había cobrado una vida. Corrí. Las puertas del auditorio se cerraron de golpe detrás de mí, amortiguando las voces que cantaban. Pero mientras cruzaba el campus hacia los edificios restantes de mi ruta, aún podía oírlas resonando en mi cabeza. Nosotros, los que morimos, recordamos. A las 4 de la madrugada, ya había revisado 3 residencias estudiantiles más sin incidentes importantes. Algunos estudiantes estudiaban en las salas comunes, algunos comportamientos sospechosos pero normales. No se necesitó verificar números de identificación, al revés. No hubo encuentros sobrenaturales. Solo jóvenes universitarios agotados estudiando para sus exámenes y sobreviviendo a base de café y bebidas energéticas. Pero el campus se sentía diferente ahora, cargado de una energía potencial como el aire justo antes de una tormenta. Cada sombra parecía más profunda, cada sonido más significativo. Los protocolos no eran solo pautas, eran barreras, líneas delgadas de defensa contra cosas que se volvían más fuertes y audaces a medida que avanzaba la noche. Me quedaban 4 edificios por revisar y aún faltaban 3 horas para el amanecer. Se acercaba la peor parte de la noche. Las horas muertas, cuando el velo entre los mundos se vuelve más delgado y cualquier cosa puede cruzarlo. Las historias de mi abuelo resonaban en mi memoria mientras caminaba hacia el último grupo de edificios académicos. Los Shawnee sabían de lugares como este, ubicaciones donde la propia tierra recordaba la violencia, donde el pasado se filtraba hacia el presente como agua subterránea que brota por los cimientos agrietados. Atenas, Ohio, se encontraba en el corazón de uno de esos lugares, y la Universidad de Ohio había sido construida directamente sobre él. Cada protocolo que había seguido esa noche había sido una pequeña victoria contra fuerzas que no deseaban otra cosa que reclamar lo que consideraban un territorio robado. Pero la noche aún no había terminado, y comenzaba a entender que algunas batallas no se libraban con armas ni con palabras, sino con una obediencia simple y absoluta a reglas escritas con la sangre de quienes las aprendieron por las malas. El campus se sentía distinto cuando me acerqué a Ellis Hall a las 4:30 am. Cada sombra parecía más profunda, más densa, como si la oscuridad misma hubiera ganado peso durante la noche. El viento de octubre traía consigo sonidos que no pertenecían a ese lugar, susurros en idiomas que no reconocía, pasos que se detenían cada vez que me giraba para mirar.
risas que resonaban desde edificios vacíos. Ellis Hall albergaba el departamento de inglés, y a diferencia de los otros edificios académicos, este se sentía completamente muerto. No había luces en las ventanas, ni zumbidos eléctricos, ni señales de presencia humana reciente. Al desbloquear la entrada principal, la puerta se abrió con bisagras que chillaban como animales heridos. El vestíbulo era extraño, de formas que no podía identificar de inmediato. Los muebles estaban en su lugar. Sillas, mesas, tablones de anuncios cubiertos de folletos para talleres de escritura y lecturas de poesía. Pero todo parecía ligeramente fuera de escala, como si alguien hubiera construido la sala a partir de un recuerdo en lugar de un plano. Subí al segundo piso, revisando aulas y oficinas de profesores. La puerta de la profesora Martínez estaba decorada con poemas estudiantiles, algunos fechados hacía meses. La oficina del profesor Thompson tenía estanterías llenas de libros con títulos que no podía leer del todo. Las letras parecían cambiar cuando trataba de enfocarlas. En el aula 205 encontré algo que me hizo un nudo en el estómago. El salón estaba preparado para una clase magistral con unas 30 bancas ordenadas en hileras frente a un pizarrón, pero en cada una de esas bancas había un estudiante sentado, y cada uno escribía frenéticamente en cuadernillos azules, de los que se usan en los exámenes finales. Eran transparentes, no completamente invisibles, pero desvaídos, como fotografías antiguas expuestas al sol. Podía ver sus lápices moviéndose sobre el papel. Podía oír el raspar del grafito y el crujido de las páginas al pasar. Pero al mirar directamente a cualquier estudiante, se volvían más difíciles de percibir, como intentar mirar fijamente a las estrellas. Ningún protocolo mencionaba esto. Alice Hall ni siquiera figuraba en mi lista de edificios. Retrocedí fuera del aula y revisé mis documentos. Según el itinerario que Patricia me había entregado, Alice Hall no existía. En mi mapa, ese espacio aparecía como un área vacía, identificado únicamente como jardín conmemorativo. Pero allí estaba yo, de pie en su pasillo, escuchando a estudiantes fantasmales rendir exámenes que nunca terminarían. Mi radio emitió estática y luego se aclaró para revelar la voz de Earl. «Danny, ¿estás ahí?» Presioné el micrófono. «Sí, estoy aquí. Earl, estoy en Ellis Hall, pero no aparece en mi lista de edificios». Hubo una larga pausa. «¿Dónde dijiste que estabas?» «Ellis Hall, departamento de inglés». «Danny, Ellis Hall se incendió en 1979. Fue un cortocircuito durante la semana de exámenes finales. Murieron 14 estudiantes. Miré hacia el aula 205. A través del umbral, aún podía ver a los estudiantes transparentes escribiendo, luchando con preguntas que nunca podrían responder. Una chica en la primera fila seguía borrando la misma línea una y otra vez, sus movimientos cada vez más frenéticos. «Todavía están haciendo sus exámenes», susurré por la radio. «Sal de ahí, ahora». Corrí hacia la escalera, pero el edificio había cambiado a mi alrededor. Los pasillos se alargaban más de lo normal y aparecían puertas donde antes no había ninguna. El olor a humo se intensificaba con cada paso, y a lo lejos sonaban alarmas de incendio. No eran alarmas electrónicas modernas, sino aquellas viejas campanas mecánicas usadas en los años 70. Llegué a lo que debía ser la entrada principal, pero en su lugar me encontré en un sótano. Las paredes estaban manchadas por daños de agua, y el aire tenía un sabor a ceniza y miedo. Las luces de emergencia teñían todo de un rojo infernal, y a través de ese resplandor carmesí vi a estudiantes corriendo. Estudiantes reales, sólidos, con pantalones acampanados y peinados de hace 40 años. Gritaban. Algunos llevaban libros y mochilas, otros solo tenían la ropa puesta. Corrían junto a mí sin siquiera mirarme, con el rostro deformado por el pánico, dirigiéndose hacia salidas que ya no existían. Los seguí por una escalera que conducía al primer piso y luego a través de unas puertas que se abrieron hacia el campus tal como era en 1979. Los árboles eran más pequeños, los demás edificios lucían distintos, y el humo salía por los pisos superiores de Ellis Hall a mis espaldas. Pero cuando parpadeé, todo volvió bruscamente al presente. Ellis Hall había desaparecido.
Me encontraba en un pequeño jardín conmemorativo, con 14 cruces blancas dispuestas en semicírculo alrededor de una placa de bronce. La inscripción decía: en memoria de los estudiantes de Ellis Hall fallecidos el 15 de diciembre de 1979. Mi radio volvió a emitir estática. Danny, responde. Estoy aquí, respondí con voz temblorosa. Estoy en el jardín conmemorativo. Bien. Mantente alejado de los edificios que no estén en tu lista. Algunos lugares en este campus existen en más de un periodo de tiempo al mismo tiempo. Miré mi reloj. Eran las 5:15 am. Faltaban menos de 3 horas para el amanecer y aún me quedaban 2 edificios en mi ruta oficial. Clippinger Laboratory se encontraba en el extremo del campus. Era una estructura moderna de concreto que albergaba los departamentos de química y física. A diferencia de los edificios antiguos, con su arquitectura gótica e historia acumulada, Clippinger había sido construido en los años 90 con las últimas características de seguridad y sistemas de control ambiental. Pero al acercarme a la entrada principal, noté algo extraño en el reflejo del edificio en las ventanas del vestíbulo. En el vidrio, Clippinger parecía más antiguo, cubierto de hiedra que no existía en la realidad, con detalles arquitectónicos propios de una época mucho más remota. El vestíbulo por dentro era estéril y brillante, lleno de vitrinas con modelos moleculares y demostraciones de física. Todo parecía normal hasta que noté que el ascensor se movía solo, subiendo y bajando entre pisos sin que nadie lo llamara. Subí por las escaleras hasta el 3er piso, donde se encontraban los laboratorios de química avanzada. El pasillo olía a ozono y algo más, algo orgánico y dulce, como flores en distintas etapas de descomposición. El laboratorio Terstensium 14 tenía las luces encendidas. A través de la ventana de la puerta vi a alguien trabajando en una de las mesas del laboratorio. Un profesor quizás que se había quedado hasta tarde para terminar un experimento. Llevaba una bata blanca y gafas de seguridad, y sus movimientos eran precisos y metódicos, mientras manipulaba tubos con líquidos que brillaban con una luz propia. Toqué la puerta. El profesor levantó la vista y vi su rostro claramente por primera vez. Su piel era gris, con manchas oscuras que parecían quemaduras químicas. Cuando sonrió, sus dientes estaban negros, manchados por quién sabe qué sustancias de los experimentos que llevaba demasiado tiempo realizando. Me hizo una señal para que entrara, señalando un portapapeles sobre la mesa del laboratorio. Podía ver que había escritura, pero las palabras parecían moverse sobre la página, como si estuvieran vivas. Me alejé de la puerta. La sonrisa del profesor se ensanchó y volvió a concentrarse en su trabajo. Los líquidos en sus tubos comenzaron a burbujear y a soltar vapor, empañando los cristales desde dentro. Cuando el vaho se despejó, vi que había otras figuras moviéndose en el laboratorio. Tal vez estudiantes de posgrado, todos con la misma piel gris y los dientes ennegrecidos. Estaban preparando algo que no debería existir, siguiendo fórmulas que violaban las leyes básicas de la química. Y lo habían estado haciendo durante años, quizá décadas, en un laboratorio que existía parcialmente fuera del tiempo normal. Terminé mi ronda por Clippinger rápidamente, evitando por completo el 3er piso. El ascensor seguía su viaje sin sentido entre pisos, y de vez en cuando oía risas que salían de los laboratorios de química, risas de personas que habían descubierto algo que debieron haber dejado en paz. Mi última parada fue Scott Quad, un conjunto de residencias donde vivían principalmente estudiantes de primer año. A las 6 de la mañana, algunos madrugadores ya estaban despiertos, preparándose para las clases o yendo al gimnasio antes del desayuno. Estudiantes normales, llevando vidas universitarias normales, sin saber que su campus se transformaba en otra cosa por completo después de la medianoche. Pero mientras caminaba entre los edificios, me di cuenta de que los estudiantes que veía tras las ventanas iluminadas no se movían como personas normales. Estaban inmóviles en sus habitaciones, de pie frente a las ventanas, como si esperaran algo. Docenas, tal vez cientos, todos perfectamente quietos. Subí al 3er piso de Scott Hall y toqué la puerta de una de las habitaciones donde había visto una figura inmóvil. Seguridad del campus, control de rutina, anuncié.
No hubo respuesta. Usé mi llave maestra para abrir la puerta y encontré la habitación vacía, pero la ventana estaba abierta y la malla protectora había sido retirada. Sobre el escritorio, justo debajo de la ventana, alguien había dejado una nota escrita con una caligrafía que se parecía mucho a la mía. Están esperando a que termines tu turno. Cuando termines de hacer tus rondas, ellos dejarán de esperar. Miré por la ventana y los vi. Cientos de estudiantes de pie en el patio, todos mirando hacia Scott Hall, todos perfectamente inmóviles. Algunos los reconocí de mis encuentros a lo largo de la noche. La chica empapada de Brimley Hall, el estudiante con demasiados dientes que conocía mi nombre. Otros los había visto fugazmente en aulas y pasillos. Me estaban esperando para que terminara mi ronda, para cumplir con el contrato que había aceptado al tomar este trabajo. Pero al observar sus rostros alzados hacia mí, me di cuenta de que no eran estudiantes en absoluto. Llevaban rostros prestados, copiados de estudiantes reales, quizás de alumnos que asistieron a la Universidad de Ohio hace años, quizás de personas que nunca existieron. Debajo de esos rasgos robados podía haber algo más, algo que pertenecía a los bosques y colinas alrededor de Athens, algo que había estado aquí mucho antes de que se construyera la universidad. Mi radio crepitó por última vez. «Danny», dijo la voz de Earl, «hagas lo que hagas, no dejes que sepan que puedes verlos esperando». Me alejé lentamente de la ventana, intentando que mis movimientos parecieran casuales, y me dirigí hacia la escalera. Detrás de mí, escuché cómo se abrían ventanas por todo el Scott Quad y el suave susurro de pies tocando el pavimento, mientras cientos de rostros prestados comenzaban a moverse. Bajé por la escalera del Scott Hall con pasos medidos, luchando contra cada instinto que me gritaba que corriera. Desde las ventanas en cada descanso de la escalera podía ver más figuras agrupándose en el patio. Ya no eran solo estudiantes, ahora había profesores, jardineros, administradores, todos con rostros que no se ajustaban del todo a sus cuerpos. La advertencia de Earl resonaba en mi mente. No dejes que sepan que puedes verlos esperando. Pero al llegar al segundo piso, comprendí que ya lo sabían. La chica mojada de Brimley Hall estaba al pie de la escalera con el agua aún escurriéndose de su ropa hacia la alfombra. Sus ojos negros reflejaban las luces de emergencia como charcos de aceite, y cuando sonrió, se le veía alga entre los dientes. «Hola de nuevo, Danny», dijo con una voz burbujeante como si hablara con los pulmones llenos de agua. «Hemos sido tan pacientes». Me detuve en el rellano, aferrándome al pasamanos, simplemente haciendo mi trabajo. «Oh, lo sabemos», continuó, siguiendo el protocolo con tanto cuidado, con tanta precisión, tal como lo hizo Trevor al principio. La mención de Trevor hizo que se me encogiera el estómago. «Trevor está en el almacén de Crawford Hall», dijo ella, y soltó una carcajada que sonó como agua corriendo por tuberías rotas. «Trevor está en todas partes ahora. Es parte del campus, parte del sistema. Nos ayuda a entender a los nuevos guardias, sus costumbres, sus debilidades». Detrás de ella, más figuras llenaban la escalera. Reconocí al estudiante con demasiados dientes, al falso profesor Blackwood, a otros que apenas había alcanzado a ver. Subían lentamente los escalones, sus movimientos inquietantemente sincronizados. «Los protocolos funcionan en ambos sentidos», continuó la chica mojada. «Te mantienen a salvo de nosotros, pero también nos mantienen contenidos. Equilibrio, Danny. Orden. Por cada regla que sigues, nosotros nos hacemos un poco más fuertes. Por cada límite que respetas, reclamamos un poco más de territorio». Retrocedí por la escalera, pero más figuras aparecieron en el descanso superior. Llevaban uniformes de mantenimiento, placas del personal de la biblioteca, insignias de la policía universitaria. Todos los rostros de personas que trabajaban en la universidad, pero con algo sutilmente incorrecto. Ojos que reflejaban la luz como los de los animales, dientes demasiado afilados o demasiado numerosos, piel que se movía como agua bajo la ropa. «¿Qué quieren?», pregunté. «Lo que siempre hemos querido», respondió el profesor Blackwood, mientras su chaqueta de tweed cambiaba de patrón con cada palabra, «recuperar lo que nos fue arrebatado. Esta tierra era nuestra mucho antes de que existiera su universidad». La chica empapada asintió.
Los Shaun conocían los límites. Sabían qué lugares debían permanecer intactos, pero su gente construyó de todos modos, creyendo que ladrillo y cemento podrían contener lo que vivía aquí. Estaba atrapado entre dos grupos de entidades, ninguno completamente humano a pesar de sus apariencias prestadas. Mi radio permanecía en silencio. Earl no vendría a ayudar y la policía del campus no respondería ante incidentes sobrenaturales. Los protocolos, dije, en realidad no son por seguridad, ¿verdad? Oh, te mantienen con vida, respondió el profesor Blackwood, pero también nos alimentan. Cada regla que sigues nos da legitimidad, nos hace más reales. Nos convertimos en parte de la estructura oficial reconocida por la institución misma. La chica mojada dio un paso más cerca. Los vigilantes anteriores duraron diferentes cantidades de tiempo. Algunos sobrevivieron semanas, siguiendo cada protocolo perfectamente hasta que se volvieron parte del sistema. Otros rompieron las reglas pronto y se volvieron, bueno, digamos que cumplen otros propósitos. A través de la ventana de la escalera pude ver el primer atisbo de gris en el horizonte oriental. Aún faltaban horas para el verdadero amanecer, Chad, pero la parte más profunda de la noche estaba terminando. Si tan solo pudiera sobrevivir hasta que mi turno terminara oficialmente a las 8 a.m., pensaba yo. Estás pensando en el amanecer, dijo la chica mojada, leyendo mi expresión. Pero los protocolos no terminan cuando termina tu turno. Una vez que has trabajado aquí, una vez que has seguido las reglas, estás conectado con este lugar para siempre. Señaló la ventana, donde las figuras reunidas en el patio central habían comenzado a moverse. Caminaban en patrones sobre el césped, formando figuras que dolía percibir directamente, no geométricas, sino orgánicas, como los patrones de crecimiento de los hongos o el ramificado de los vasos sanguíneos. Trevor intentó huir en su tercera noche. El profesor Blackwood dijo que llegó hasta Columbus antes de que lo trajéramos de vuelta. La conexión no se rompe solo porque te vayas de Athens. Las figuras sobre y bajo mí comenzaron a acercarse, empujándome hacia la ventana. Afuera, las entidades en el patio habían formado un enorme patrón en espiral. Todas caminaban en círculos lentos e hipnóticos alrededor de un punto central que no podía ver. Pero no somos irracionales, continuó la chica mojada. Ofrecemos opciones. Puedes unirte a nosotros voluntariamente, convertirte en parte de la comunidad del campus de una manera más permanente, ayudar a entrenar al próximo guardia, como Trevor nos ayuda ahora. Oh, pregunté, o sigues los protocolos hasta que te vuelvas loco y te recojamos de todos modos. Su sonrisa se ensanchó, mostrando más algas, más podredumbre. De cualquier forma, te quedas. Este lugar no suelta a las personas que han visto lo que tú has visto. Los relatos de mi abuelo surgieron en mi memoria. Historias de guerreros Shaun que habían encontrado criaturas que llevaban forma humana, pero pensaban como depredadores. Las formas tradicionales de tratar con tales seres involucraban rituales específicos, palabras particulares, ofrendas que reconocían su poder sin ceder la humanidad. Pero yo era polaco-estadounidense de Toledo, no Shaun. No tenía tabaco sagrado, ni canciones tradicionales, ni conocimiento heredado sobre cómo navegar la política sobrenatural. Lo que tenía era terquedad y una comprensión creciente de que los protocolos no eran solo reglas, eran un contrato. Cada vez que los seguía, aceptaba los términos que representaban. Los protocolos, dije lentamente, no se tratan solo de mantenerme a salvo, se tratan de consentimiento. La expresión del profesor Blackwood se agudizó. Chico listo. Cada vez que sigo una regla, estoy aceptando trabajar dentro de tu sistema. Estoy reconociendo que tienes una autoridad legítima aquí. La chica empapada asintió con aprobación. El enfoque legalista. Apreciamos la precisión en estos asuntos. ¿Y qué pasa si dejo de seguirlas?, pregunté. Las entidades reunidas guardaron silencio. Afuera, el patrón en espiral del patio se detuvo. Cientos de rostros prestados se giraron hacia Scott Hall. Si rompes los protocolos, dijo el profesor Blackwood con cautela, anulas tu protección. Podemos interactuar contigo directamente sin las limitaciones institucionales. Pero la chica mojada añadió, también anulas nuestra autoridad sobre ti. El contrato se vuelve renegociable.
Pensé en Trevor atrapado en el cuarto de almacenamiento de Crawford Hall. ¿Había roto los protocolos o los había seguido tan perfectamente que se había absorbido en el sistema? Muéstrenme el cuarto de almacenamiento, dije. Las entidades intercambiaron miradas, una comunicación rápida y animal que iba más allá del simple contacto visual. Algo pasó entre ellas. Un proceso de toma de decisiones basado en una lógica no humana. Muy bien, dijo finalmente la chica mojada, pero tendrás que ir caminando tú mismo a través del patio. La escalera se vació mientras las entidades se desvanecían como humo, dejándome solo con la luz de emergencia y el olor a agua estancada. Afuera, el patrón en espiral se disolvió, pero las cientos de figuras permanecieron en el patio formando un estrecho sendero entre sus filas. Bajé al primer piso y empujé la puerta principal de Scott Hall. El aire de octubre se sentía distinto ahora, cargado de una energía potencial, como estar en el camino de una tormenta que se aproxima. Las entidades permanecían inmóviles mientras yo caminaba entre ellas, con sus rostros prestados girados hacia mí y expresiones de hambre apenas contenida. El sendero cruzaba directamente el campus en dirección a Crawford Hall. Mientras avanzaba, podía ver con más claridad lo que había debajo de las máscaras humanas que esas criaturas llevaban. Destellos de pelaje y escamas, dientes de depredadores, ojos que reflejaban la luz de las estrellas desde ángulos que desafiaban la anatomía. No eran fantasmas ni espíritus, eran algo mucho más antiguo, algo que había aprendido a usar formas humanas como la gente usa ropa, camuflaje funcional que les permitía interactuar con un mundo que había olvidado su existencia. La entrada al sótano de Crawford Hall estaba entreabierta, esperándome. Las entidades no me siguieron mientras bajaba las escaleras, pero pude oírlas organizarse afuera, bloqueando cualquier posible ruta de escape. La puerta del cuarto de almacenamiento estaba entornada, exactamente como la había encontrado horas antes, pero ahora podía ver el interior. Lo que vi hizo que mi comprensión de la situación cambiara, como si piezas de un rompecabezas encajaran de golpe. Trevor Walsh estaba sentado en un escritorio dentro del cuarto, vestido con un uniforme de seguridad idéntico al mío. Estaba llenando formularios, actualizando libros de registro, escribiendo informes con una letra firme y precisa. «Danny», dijo, sin levantar la vista, «te has tardado en llegar». El cuarto de almacenamiento era más grande de lo que el sótano debía permitir. Estaba lleno de archivadores y terminales de computadora que zumbaban con vida electrónica. Mapas del campus cubrían las paredes, marcados con símbolos y anotaciones que rastreaban el movimiento de cada entidad, cada ocurrencia sobrenatural. «Esta es la verdadera oficina de seguridad», continuó Trevor. «El lugar donde lo monitoreamos todo, mantenemos el equilibrio y actualizamos los protocolos. Entré y la puerta se cerró detrás de mí, pero no me sentí atrapado. Sentí que finalmente había encontrado el centro del laberinto que había estado recorriendo toda la noche». «Los protocolos no son para controlarlos», dije mientras una comprensión profunda me invadía. «Son para gestionar la coexistencia». Trevor sonrió y por primera vez desde que conocí a Earl, alguien parecía realmente tranquilo. La Universidad de Ohio existe en 2 estados simultáneamente, la institución académica normal y el lugar más antiguo que yace debajo. Nuestro trabajo es asegurarnos de que ninguno de los 2 lados sobrepase al otro. Señaló los mapas, el equipo de monitoreo, la documentación minuciosa de cada evento sobrenatural. Las entidades reciben reconocimiento, un lugar dentro de la estructura oficial. La universidad, a su vez, obtiene protección frente a los aspectos más peligrosos de lo que habita aquí. Todos siguen las reglas, todos se benefician, y los guardias son el punto de conexión, el elemento humano que hace que todo el sistema funcione. Trevor se puso de pie y me extendió la mano. «Bienvenido al verdadero departamento de la Universidad de Ohio, Danny». Al estrechar su mano, sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. El campus sobre nosotros continuaba su doble existencia. Una universidad común durante el día, un territorio sobrenatural por la noche. Pero ahora entendía mi papel en mantener ese equilibrio delicado. Los protocolos no eran una trampa,
eran una descripción de puesto para el cargo más importante del campus, el guardián del límite entre mundos, el custodio de un tratado de paz ancestral escrito en normas que la mayoría jamás llegaría a comprender. Afuera, aún faltaban horas para el amanecer, pero por primera vez en toda la noche no tenía miedo de lo que pudiera suceder cuando saliera el sol. La verdadera oficina de seguridad se extendía mucho más allá de lo que el sótano de Crawford Hall debería haber contenido. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban imágenes de cámaras con vistas tanto del campus normal como de algo más. Imágenes superpuestas de los mismos lugares en diferentes épocas, en diferentes estados de existencia. «Mira esto», dijo Trevor, señalando un monitor que mostraba Wilson Hall. En la pantalla podía ver el edificio tal como existía en el presente, pero debajo de esa imagen, translúcida como una fotografía de doble exposición, aparecía la versión de Wilson Hall de décadas atrás. Estudiantes transitaban ambas versiones simultáneamente, algunos sólidos y reales, otros fantasmales y desvanecidos. «Cada edificio del campus existe en múltiples estados temporales», explicó Trevor. «Las entidades con las que te has encontrado no son exactamente fantasmas. Son ecos, fragmentos de conciencia que quedaron atrapados entre épocas cuando este lugar fue construido». Se desplazó hacia otra pantalla que mostraba Morton Hall. El piano en el aula 311 tocaba su canción eterna, pero ahora entendía por qué. Una joven estaba sentada frente al instrumento, sus dedos deslizándose sobre teclas que existían en 1963 mientras tocaban una melodía que resonaba en el presente. «Sarah Kellerman», dijo Trevor, estudiante de interpretación de piano. Murió de neumonía durante la semana de exámenes finales en diciembre de 1963. Se suponía que debía presentar su recital de graduación al día siguiente, una pieza que había compuesto ella misma. Lleva 60 años tocándola cada noche, intentando terminar lo que comenzó. El equipo de monitoreo registraba docenas de incidentes similares en todo el campus. El profesor Blackwood no era malicioso. Había sido profesor de geología en los años 80 y murió de un infarto en su oficina, sin poder aceptar que su investigación quedaría inconclusa. Los estudiantes de Wilson Hall eran víctimas de diversas presiones académicas que se habían acumulado durante décadas, incapaces de dejar atrás los exámenes que una vez determinaron sus futuros. «No intentan hacerle daño a nadie», dije, comprendiendo a Downan. «No intencionalmente, pero la conciencia sin un cuerpo vivo tiende a volverse inestable, obsesiva. Repiten las mismas acciones, persiguen los mismos objetivos, volviéndose cada vez más desesperados con el paso del tiempo». Trevor abrió otra pantalla que mostraba a la chica empapada de Burnley Hall. Jennifer Cartwright, estudiante de segundo año en 1997, se ahogó en el río Hawking durante la fiesta de primavera. Sigue regresando a su dormitorio, tratando de terminar el semestre. La magnitud del fenómeno me abrumó. Cientos de vidas incompletas desarrollando sus asuntos pendientes por todo el campus, volviéndose más fuertes y presentes con el paso de los años. ¿Y la conexión con los Shawnee?, pregunté. Las entidades habían mencionado recuperar tierras robadas. La expresión de Trevor se volvió más seria. Ahí es donde se complica. La universidad no solo fue construida sobre territorio Shawnee, fue construida sobre un tipo específico de tierra sagrada. Un lugar donde los Shawnee creían que el mundo espiritual tocaba el mundo físico. Me llevó hacia una pared cubierta de mapas históricos, estudios geológicos y lo que parecían pictografías nativas americanas copiadas de paredes de cuevas. Los Shawnee también tenían protocolos, rituales para manejar la frontera entre los mundos, manteniendo a ambos reinos en equilibrio. Cuando llegaron los colonos europeos, esas prácticas cesaron. La frontera se desestabilizó. Y construir una universidad allí solo empeoró las cosas. Mucho más. Miles de jóvenes experimentando emociones intensas. Estrés, miedo, ambición, desesperación, presión académica, dramas sentimentales, crisis de identidad. Toda esa energía psíquica alimentando un terreno que ya era espiritualmente activo. Las pantallas de los ordenadores parpadearon, mostrando transmisiones desde distintas partes del campus.
estudiantes caminando hacia sus clases matutinas sin saber que compartían su espacio con décadas de vidas inconclusas. Los protocolos que seguimos, continuó Trevor, están adaptados de las prácticas originales de los Shawnee modificadas para un contexto institucional moderno, pero basadas en los mismos principios: reconocimiento sin involucramiento, respeto sin interferencia. Una nueva pantalla se iluminó mostrando el auditorio conmemorativo de alumnos. Los soldados muertos seguían allí, aún cantando, pero ahora podía ver claramente el escenario. Detrás del telón se encontraba un vasto cementerio conmemorativo que existía fuera del espacio normal, un lugar de descanso para cada víctima militar vinculada a la Universidad de Ohio desde la Guerra Civil. Algunas de las entidades son protectoras, dijo Trevor. Otras están simplemente perdidas. Algunas son activamente peligrosas si no se gestionan correctamente. Los protocolos las clasifican en categorías, establecen límites, mantienen el orden, y los guardias somos la interfaz humana, personas vivas que pueden percibir ambas realidades y comunicarse con ambos lados. La administración de la universidad está al tanto de la actividad sobrenatural. Tiene que estarlo, dadas las reclamaciones de seguros y los informes de incidentes, pero no puede reconocerlo oficialmente. Me mostró archivadores llenos de décadas de documentación. Informes de incidentes que listaban encuentros sobrenaturales, como fallos eléctricos o bromas estudiantiles, reclamaciones de seguros por daños a la propiedad causados por entidades archivadas bajo historias falsas sobre vandalismo o condiciones climáticas. ¿Qué pasa con los guardias que rechazan el puesto?, pregunté. La sonrisa de Trevor desapareció. Depende de cómo se nieguen. Si alguien simplemente renuncia y se marcha de Atenas sin mencionar lo que ha visto, las entidades suelen dejarlo ir. La conexión se desvanece con el tiempo. Generalmente es así, pero si alguien intenta exponer la situación, involucrar a las autoridades externas o resolver los problemas sobrenaturales, las entidades tienen métodos para desacreditar a las personas, haciéndolas parecer mentalmente inestables. Trevor señaló otro monitor que mostraba una sala acolchada en lo que parecía ser una institución psiquiátrica. La figura en la pantalla se mecía hacia adelante y hacia atrás, murmurando sobre violaciones de protocolo en la seguridad del campus. Lo reconocí, era el predecesor de Earl, un hombre llamado Marcus Freeman, quien supuestamente había sufrido una crisis nerviosa después de solo 3 semanas en el cargo. Marcus intentó llamar a la policía estatal, explicó Trevor. Trajo un equipo de investigación paranormal al campus. Las entidades no apreciaron esa atención. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté. 18 meses, suficiente para entender que este no es un trabajo temporal. Trevor sacó un expediente de personal con mi nombre en la portada. El puesto ofrece beneficios importantes, añadió. Cobertura médica completa, subsidio de vivienda, exoneración de matrícula si deseas tomar clases. Abrió el archivo, revelando documentos que nunca había visto. Un perfil psicológico completo, verificaciones de antecedentes que se remontaban generaciones atrás, incluso resultados de pruebas genéticas. No contratamos al azar, dijo Trevor. Los guardias deben tener cualificaciones específicas, estabilidad psicológica bajo presión, antecedentes familiares de encuentros sobrenaturales, marcadores genéticos que indiquen sensibilidad a la actividad paranormal. ¿Por mi herencia Shawnee de parte de mi abuelo?, pregunté. En parte, pero también por tu historia personal. Las pérdidas laborales, las relaciones fallidas, el aislamiento geográfico. Las personas que ya están desconectadas de las estructuras sociales normales se adaptan mejor a este entorno. La revelación me golpeó como un balde de agua fría. No había llegado a este trabajo por accidente. Había sido seleccionado, reclutado, posicionado para terminar aquí cuando estuviera lo suficientemente desesperado como para aceptar sin hacer demasiadas preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaban vigilándome? 6 meses, desde que perdiste tu trabajo en Toledo. Trevor me mostró fotos de vigilancia, yo saliendo de mi apartamento, solicitando trabajo en los muelles, comiendo solo en cafeterías. Necesitábamos a alguien con tu perfil específico, pero el momento es crucial.
Los reclutas deben estar emocionalmente aislados al inicio, pero no tan dañados como para quebrarse bajo presión. La traición debería haberme enfurecido, pero en su lugar sentí alivio. Alguien había estado prestando atención a mi vida, incluso cuando yo pensaba que era invisible. Las entidades de arriba, dije, están esperando mi decisión. Así es, pero no se trata realmente de elegir entre unirse a ellas o seguir siendo humano. Es una decisión entre aceptar la responsabilidad o rechazarla. Trevor me llevó hasta una última pantalla que mostraba el campus entero desde una vista aérea, pero esta vista revelaba capas que nunca había percibido antes. Patrones de energía que fluían entre los edificios, actividad espiritual mapeada en tiempo real, la danza constante entre pasado y presente que se desarrollaba sobre cada centímetro cuadrado del terreno. Este lugar seguirá existiendo, lo gestionemos o no. Trevor dijo que las entidades seguirán fortaleciéndose. Las superposiciones temporales se volverán más frecuentes. El límite entre los mundos continuará deteriorándose. La pregunta es si eso ocurrirá con supervisión humana o sin ella. Pensé en los estudiantes que había encontrado. Esa energía desesperada de vidas inconclusas tratando de completar sus propósitos interrumpidos. Sin una gestión adecuada, su desesperación eventualmente se abriría paso al mundo diurno, afectando a los estudiantes vivos que no tendrían idea de por qué su campus se sentía embrujado. ¿Y qué hay de Earl? Earl coordina la operación subterránea con la administración oficial de la universidad. Lleva 15 años aquí, trabajando en ambos lados del límite. Y Patricia, encargada de las instalaciones del sistema sobrenatural. La universidad tiene departamentos enteros dedicados a gestionar esta situación. La mayoría de los empleados no conoce el alcance completo, pero el personal clave entiende lo suficiente como para mantener el sistema funcionando. El alcance de la conspiración era asombroso. Toda una administración paralela dedicada a gestionar la actividad sobrenatural, financiada mediante partidas presupuestarias encubiertas y contabilidad creativa, y conformada por personas que habían sido reclutadas de la misma forma en que lo fui yo. La paga, dije. $18 por hora parece poco para este nivel de responsabilidad. Trevor se rió. Ese es solo el salario oficial. La verdadera compensación incluye vivienda, atención médica, beneficios educativos y un paquete de jubilación. Eso es inusual. Inusual como en que los guardias que se retiran de este puesto reciben un trato preferencial durante la transición al más allá. Cuando morimos, las entidades nos ayudan a cruzar en paz, en lugar de quedarnos atrapados en bucles temporales, señaló los monitores que mostraban a los distintos fantasmas del campus. No terminaremos como ellos, atrapados para siempre intentando resolver asuntos pendientes. Nuestra conciencia obtiene un cierre adecuado. La oferta era tentadora, pero algo me inquietaba. ¿Cuál es el precio? El puesto es permanente. Una vez que aceptas, no puedes dejar Athens. La conexión con este lugar se vuelve demasiado fuerte. Tu vida pasa a estar completamente enfocada en mantener el equilibrio. ¿Y si me niego? La expresión de Trevor se volvió seria. Entonces encontraremos a alguien que no lo haga. Pero Danny colocó una mano sobre mi hombro. Las entidades han sido pacientes esta noche, mostrándote todo el alcance de la situación antes de exigir una respuesta. Esa paciencia no durará mucho más. Sobre nosotros pude oír movimiento en el pasillo del sótano. Pisadas que pertenecían a cosas con rostros prestados, esperando mi decisión. Los pasos en el pasillo de arriba se acercaban, acompañados por sonidos que no tenían equivalente humano. Chasquidos, rasguños, susurros en lenguas anteriores al inglés por milenios. Las entidades estaban perdiendo la paciencia y sus rostros prestados se volvían cada vez más difíciles de mantener. El tiempo se acaba, dijo Trevor mirando su reloj. El amanecer es en 90 minutos. Necesitan una respuesta antes del alba, o el equilibrio se altera y todas nuestras negociaciones deberán empezar de nuevo. Observé las pantallas de vigilancia, viendo cómo el ecosistema sobrenatural de la Universidad de Ohio latía con actividad. Los estudiantes que se preparaban para las clases matutinas caminaban por los mismos espacios donde entidades de décadas pasadas continuaban con sus rutinas eternas.
Dos mundos ocupando el mismo territorio, mantenidos separados por protocolos que alguien debía hacer cumplir. ¿Qué ocurre si nadie asume ese cargo? El sistema anterior se desmorona. Las entidades se vuelven más agresivas. Los solapamientos temporales aumentan. Y eventualmente, la actividad sobrenatural se vuelve visible para todos. Trevor consultó archivos históricos en su computadora. Ya lo habíamos visto antes, durante los periodos de transición entre guardianes. Estudiantes desaparecidos, accidentes sin explicación, episodios de histeria colectiva que la administración se encargaba de encubrir. En la pantalla aparecieron recortes de periódicos de 1987, cuando el profesor Blackwood había fallecido y el Departamento de Geología sufrió una serie de fugas de gas y fallos eléctricos que obligaron al cierre del edificio durante 3 meses. Trevor continuó mostrando más documentación. El incendio en la residencia estudiantil de 1997. 8 estudiantes fueron hospitalizados por inhalación de humo, pero los bomberos no encontraron evidencia de fuego real. Esa noche, Jennifer Cartwright se había manifestado físicamente buscando su habitación y su presencia provocó un episodio de pánico colectivo. En ese momento comprendí la magnitud de la responsabilidad. No se trataba solo de seguir protocolos. Se trataba de prevenir incidentes sobrenaturales que podrían afectar a cientos de estudiantes vivos. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? ¿Cómo sé que esto no es solo una forma elaborada de atraparme aquí?, pregunté. Trevor sonrió con tristeza. Porque ya has visto demasiado como para marcharte sin consecuencias. Las entidades se te han mostrado, han reconocido tu presencia, ese vínculo ya existe, aceptes el puesto o no. La puerta del sótano se abrió y unas figuras comenzaron a bajar las escaleras. No eran la chica empapada ni el profesor Blackwood, sino entidades más antiguas, seres que nunca habían sido humanos, cuyos rostros prestados apenas podían contener lo que yacía debajo. El primero parecía un trabajador de mantenimiento, pero sus ojos eran negros como los pozos profundos de una cueva, y al moverse distinguí destellos de algo escamoso y reptiliano bajo su ropa humana. La segunda llevaba una chaqueta de tweed como la de un profesor, pero su sonrisa dejaba ver dientes diseñados para desgarrar carne. «Danny Kowalski», dijo el trabajador de mantenimiento, su voz resonando desde múltiples direcciones a la vez. «La hora se hace tarde». «Hemos sido pacientes», añadió la profesora, cuyas palabras llevaban el aroma de bosques antiguos y cosas más profundas. «Pero incluso la paciencia tiene límites, incluso para nosotros». Más entidades llenaron la oficina subterránea y comprendí que esta era la verdadera delegación. No eran los ecos con forma humana que había encontrado arriba, sino los habitantes originales de esta tierra. Seres que habían visto pasar a los Shaun, que se habían adaptado al asentamiento europeo, que habían aprendido a coexistir con una universidad moderna construida sobre su territorio ancestral. Los protocolos, continuó el trabajador, sirven a ambas comunidades. Límites que protegen, reconocimiento que valida, estructuras que permiten la convivencia. Pero el sistema requiere participación voluntaria. Humanos, dijo la profesora, que comprendan el pacto y elijan honrarlo. Trevor dio un paso al frente. Danny había visto toda la magnitud de la situación. Entendía lo que estaba en juego. Entender no es suficiente, dijo una tercera entidad que parecía un jardinero, pero se movía como humo con forma. Se requiere compromiso, integración en el sistema, algo que no puede deshacerse. El peso de la decisión me oprimía como si estuviera sumergido en aguas profundas. Aceptar el puesto significaba pasar el resto de mi vida gestionando asuntos políticos sobrenaturales desde una oficina en el sótano, desconectado por completo de la sociedad humana normal. Rechazarlo implicaría ver cómo se derrumbaba un equilibrio delicado, con el riesgo de dañar a estudiantes inocentes que ni siquiera sabían que su campus existía en múltiples dimensiones. ¿Y qué pasaba con mi propia vida, con mis propios objetivos? La entidad con forma de profesora inclinó la cabeza, observándome con ojos de depredador. ¿Qué objetivos, Danny Kowalski? ¿Qué vida llevabas en Toledo? Sobrevivías con trabajos en el muelle y fideos instantáneos, durmiendo en un estudio que olía a soledad.
Sus palabras dolían porque eran ciertas. Desde la universidad había estado a la deriva, tomando cualquier trabajo disponible, manteniendo relaciones que no duraban más de unos pocos meses. Mudarse a Athens había sido un acto de desesperación, no de ambición. Aquí tu vida tiene propósito, dijo el trabajador de mantenimiento. Es un trabajo importante que sirve a ambas comunidades. Te ganarás el respeto de quienes comprenden la verdadera naturaleza de la realidad y la conexión. Los guardias que trabajan aquí, nos volvemos familia, añadió Trevor en voz baja. Personas que comparten conocimientos que nadie más entendería. Miré alrededor de la oficina, observando los equipos de monitoreo, los archivos históricos, la evidencia de décadas de gestión cuidadosa. Esto no era una trampa, era un llamado, una oportunidad para hacer un trabajo que realmente importara, aunque nadie en el mundo normal llegara a saberlo. Si acepto, dije lentamente, ¿qué sucede después? El ritual de integración, respondió la entidad profesora. Reconocimiento formal por ambas comunidades. Tu conciencia se sincroniza parcialmente con el ecosistema espiritual del campus. ¿Qué significa eso en la práctica? Pregunté. Percepción mejorada, respondió Trevor. Podrás ver ambos estados temporales al mismo tiempo, comunicarte directamente con entidades, detectar alteraciones antes de que se vuelvan peligrosas. Pero también significa que nunca podrás irte del todo. La conexión se convierte en parte de lo que eres. La entidad jardinero se acercó y pude oler tierra, cosas que crecen, y algo más salvaje. El ritual requiere una ofrenda de sangre. No mucha, solo unas gotas para sellar el pacto. Pero una vez dada, el vínculo es permanente. Pensé en las historias de mi abuelo, en las formas tradicionales de hacer pactos con seres no humanos. La sangre siempre había estado presente en esos acuerdos, como reconocimiento de que algunos compromisos trascienden las palabras. «¿Y si me niego? Entonces buscaremos otro candidato», respondió el trabajador de mantenimiento. «Pero seguirás vinculado a este lugar, lo aceptes oficialmente o no. El conocimiento que ahora tienes te convierte en un riesgo de seguridad si intentas marcharte». La amenaza era clara, aunque no se dijera de forma directa. Podía aceptar el puesto por voluntad propia o ser tratado como un posible problema. Pero al considerar las opciones, entendí que la decisión no se trataba realmente del miedo, se trataba del propósito. Por primera vez en años, alguien me ofrecía un trabajo que importaba. Una responsabilidad capaz de marcar la diferencia en la vida de las personas. «Acepto», dije. Las entidades intercambiaron miradas, una comunicación rápida y no humana que involucraba cambios de postura y olor tanto como señales visuales. La entidad que parecía una profesora sonrió, mostrando más dientes de depredador de los que debería tener una boca humana. «Extiende la mano», ordenó. Extendí la mano derecha, con la palma hacia arriba. El trabajador de mantenimiento sacó un cuchillo que parecía tallado en obsidiana, con un filo más afilado que cualquier metal. La hoja cortó mi palma con una suavidad sorprendente, abriendo una herida que sangró libremente sobre el suelo de la oficina. En el momento en que mi sangre tocó el concreto, todo cambió. Las pantallas de monitoreo se encendieron con mayor actividad, mostrando energía espiritual surgiendo por todos los edificios del campus. De repente, podía ver claramente ambos estados temporales. La universidad actual superpuesta con décadas de encarnaciones anteriores, todas existiendo simultáneamente. Más que eso, podía sentir a las entidades. No solo verlas, sino percibir sus emociones, sus propósitos, su repetición interminable de asuntos sin resolver. La necesidad desesperada de Sarah Kellerman por completar su recital de fin de carrera, la obsesión del profesor Blackwood con su investigación geológica, la confusión de Jennifer Cartwright por no encontrar su dormitorio. «Bienvenido a la verdadera Universidad de Ohio», dijo Trevor posando su mano sobre mi hombro. «Tu primer turno como enlace oficial comienza ahora». Las entidades comenzaron a dispersarse, regresando a sus territorios con expresiones de satisfacción. El pacto había sido renovado, el equilibrio mantenido por otra generación. Pero al irse, la entidad profesora se detuvo en la escalera del sótano. «Danny Kowalski», dijo con una voz que llevaba armónicos que me hicieron doler los dientes.
Recuerda que nuestra paciencia solo se extiende hasta donde lo haga tu servicio. Honra los protocolos, mantén los límites, y ambas comunidades prosperarán. ¿Y si no lo hago?, pregunté. Su sonrisa se amplió más allá de lo humanamente posible. Entonces te unirás a las entidades del piso superior, intentando por siempre completar el trabajo que quedó inconcluso. Desapareció por las escaleras, dejándome solo con Trevor y la certeza de que acababa de comprometer el resto de mi vida a un trabajo que existía en el espacio entre mundos. Afuera, los primeros indicios del verdadero amanecer comenzaban a iluminar el cielo del este. Mi primer turno oficial como enlace sobrenatural estaba terminando, pero sabía que esto era solo el comienzo de una tarea mucho más larga. El campus sobre nosotros comenzaba a despertar con la actividad matutina. Estudiantes yendo a desayunar, profesores preparándose para las primeras clases del día, administradores llegando a sus oficinas para pasar la jornada atendiendo los asuntos normales de la educación superior. Ninguno de ellos sabía que su universidad existía gracias a personas como Trevor y yo, que trabajábamos en el sótano siguiendo protocolos que evitaban que dos realidades se destruyeran mutuamente. Y ahora yo era una de esas personas, atado por sangre y elección a proteger un equilibrio que la mayoría nunca comprendería. El nuevo guardia llegó un martes de enero, conduciendo por la Ruta 33 en un Honda Civic que había visto mejores décadas. Lo observé desde la oficina del sótano mientras estacionaba frente a Cutler Hall. Se revisaba en el espejo retrovisor y reunía el valor para entrar a lo que pensaba que era solo otro trabajo de seguridad. Marcus Rivera, 26 años, recientemente divorciado, despedido de una fábrica en Youngstown. El perfil psicológico perfecto para alguien que necesitaba desaparecer de la sociedad sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. ¿Nervioso?, preguntó Trevor, monitoreando la transmisión del reclutamiento. Recuerdo esa sensación, respondí, observando a Marcus subir los escalones hacia la oficina de Patricia, pensando que lo peor con lo que tendría que lidiar serían estudiantes ebrios. Los meses de invierno me habían enseñado el ritmo de la existencia dual del campus. Durante las frías noches de enero en Ohio, las entidades se volvían más activas, atraídas por la desesperación de los estudiantes frente a los exámenes parciales y la soledad de las largas y oscuras noches. Sarah Kellerman interpretaba sus composiciones al piano con una urgencia creciente, mientras el profesor Blackwood deambulaba por los pasillos de Bentley Hall murmurando sobre fechas de entrega de investigaciones que nunca llegarían. Pero el sistema funcionaba. Los estudiantes vivos no experimentaban nada peor que zonas frías ocasionales y la sensación de ser observados en aulas vacías. Los protocolos mantenían límites que protegían a ambas comunidades. Marcus necesitará un manejo cuidadoso, dije, abriendo su evaluación psicológica. El trabajo en la fábrica le había dado una mentalidad estructurada, pero el divorcio lo había dejado cuestionando todo lo que creía saber sobre la realidad. Trevor asintió. Un patrón similar al tuyo. La disrupción personal, seguida de un desplazamiento geográfico, hacía que las personas fueran más adaptables a circunstancias extraordinarias. Había aprendido a leer los perfiles como si fueran reportes meteorológicos, prediciendo cómo reaccionarían los nuevos reclutas ante sus primeros encuentros con las entidades del campus. Algunos, como yo, se adaptaban por curiosidad y terquedad. Otros se quebraban rápidamente, requiriendo una cuidadosa modificación de memoria y reubicación para evitar una exposición mayor. Las pantallas de monitoreo mostraban a Marcus saliendo de la oficina de Patricia con su carpeta de protocolos normales, la misma versión higienizada que yo había recibido la primera noche. Pasaría la siguiente semana aprendiendo sus rutas de patrullaje, familiarizándose con la distribución de los edificios, desarrollando una rutina que haría que los encuentros sobrenaturales resultaran aún más impactantes cuando comenzaran. ¿Asignaciones de habitación?, preguntó Trevor. Wilson Hall primero. Que vea a los estudiantes estudiando para exámenes de hace 50 años. Algo obviamente paranormal, pero no directamente amenazante. Marqué la secuencia en el cronograma de entrenamiento de Marcus.
Después, la sala de almacenamiento de Crawford Hall en la tercera noche. La voz de Trevor debería establecer que se puede razonar con las entidades. Y si huye, Jennifer Cartwright ha accedido a interceptarlo en el límite del Scott Quad. Su apariencia es lo suficientemente perturbadora como para demostrar que abandonar el campus no significa dejar atrás lo sobrenatural. El proceso de reclutamiento se había vuelto rutinario en los últimos meses. La Universidad de Ohio requería 3 guardias activos en todo momento. Uno para entrenar a los nuevos reclutas, otro para manejar las operaciones diarias y un tercero para intervención en crisis cuando las entidades se agitaban particularmente. Había ascendido de recluta a instructor más rápido que la mayoría, probablemente porque las historias de mi abuelo me habían preparado para el concepto de negociar con inteligencias no humanas. Las entidades respetaban que las abordara como seres legítimos y no como problemas sobrenaturales a resolver. «Danny», dijo Trevor, señalando una nueva alerta en el sistema de monitoreo. «Tenemos una perturbación temporal en Ellis Hall, nivel de intensidad 7. Tomé mi radio y mis llaves». Un nivel 7 significaba que las víctimas del incendio de 1979 se estaban manifestando físicamente, probablemente desencadenadas por el estrés académico de algún estudiante vivo que resonaba con sus propios finales inconclusos. «Yo me encargo», dije, dirigiéndome a las escaleras. «Sigue monitoreando a Marcus. Si se desvía de la ruta planeada, redirígelo lejos de Ellis hasta que resolvamos la perturbación». Mientras subía al nivel del suelo, sentí esa familiar anticipación eléctrica que venía con la gestión de crisis sobrenaturales. Era un trabajo importante, proteger a ambas comunidades de una colisión que podría destruir el delicado equilibrio que manteníamos. El viento de enero atravesaba mi chaqueta mientras cruzaba el campus hacia el jardín conmemorativo de Ellis Hall. A mis espaldas, la oficina del sótano continuaba su eterna vigilancia, monitoreando cada edificio donde el pasado y el presente coexistían en frágil armonía. Sobre nosotros, Marcus Rivera comenzaba su primera patrulla, sin saber que caminaba por la institución encantada más cuidadosamente gestionada de Ohio. Para la próxima semana, comprendería la verdadera naturaleza de su empleo. Quedaba por ver si lo aceptaría como yo lo hice, pero las entidades eran pacientes y los protocolos habían funcionado durante décadas. De una forma u otra, el sistema continuaría. Siempre lo hacía.